Momento de continuar en Directo América de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los titulares. El Papa Francisco regresó al Vaticano tras salir del Hospital Gemelli de Roma. Previamente, el pontífice saludó desde su ventana en el centro médico a decenas de fieles que lo recibieron con aplausos y vítores en la primera aparición del jerarca católico desde su hospitalización el 14 de febrero. Tenemos reporte. La justicia turca dictó prisión preventiva contra el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El funcionario rechazó los cargos de corrupción y sobornos de los que se le acusa. Esto mientras continúan las protestas de seguidores del principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan y las primarias del partido de İmamoğlu. Tenemos reporte desde Estambul. Daniel Noboa y Luisa González se enfrentarán esta noche en un decisivo debate previo a la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador. El país se enfrenta a una fuerte polarización y los aspirantes buscan convencer a cerca de un 9% de indecisos que votaron en blanco de forma nula en febrero. Abrimos este informativo en el Vaticano porque el Papa Francisco regresó a su residencia, la Casa Santa Marta, tras la hospitalización de casi 40 días en Roma. Más temprano, entre vítores y aplausos, fue recibido el breve saludo del pontífice desde la ventana de su apartamento en el Hospital Gemelli de la capital italiana, en la que fue la primera aparición pública del jerarca católico desde que fue internado el pasado 14 de febrero por la neumonía compleja que padecía en ambos pulmones. Previamente, Irene Sabio, periodista de France 24, nos amplió los detalles. Sí, día importante para la Iglesia Católica y el Vaticano. El Papa ha reaparecido en público, se ha asomado desde el Hospital Gemelli de Roma y después de esto se ha encaminado hacia Santa María la Mayor en su regreso al Vaticano. Lo que hemos visto ha sido un Papa de aspecto frágil, marcado por esa bronquitis que derivó en neumonía bilateral durante su larga hospitalización, una neumonía que ha sido curada, según han dicho los médicos, aunque permanece ese conjunto de virus y bacterias en su organismo, razón por la que el Papa tendrá que guardar reposo. Los médicos también desaconsejan reuniones con grandes grupos y que el Papa haga grandes esfuerzos. Una habitación en el albergue donde habitualmente reside en el Vaticano ha sido acondicionada para que el Papa pueda ser recibido. Lo que se desconoce son exactamente qué actividades el Papa podrá retomar en los próximos días y en las próximas semanas, incluso si participará a las ceremonias de la Semana Santa. Y la razón es que ha sido una hospitalización muy difícil en la que el Papa ha estado 2 veces en peligro de vida y que también ha sido la más larga de su papado. Cambiamos de tema. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fue enviado este domingo a prisión preventiva acusado de corrupción, de vínculos con el terrorismo, de soborno y de manipulaciones de licitaciones municipales. Este hecho ha volcado a las calles a los ciudadanos que tildan estas acusaciones de un golpe contra la democracia y justo hoy, cuando son las primarias de la oposición para las elecciones presidenciales de 2028. Adrián Rocha, corresponsal de France 24, nos dio más información desde Estambul. Millones de turcos acuden hoy a las urnas en el país, no solo en Estambul, sino en toda Turquía, para mostrar su apoyo al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, detenido el pasado miércoles por la madrugada en una macrooperación policial. Desde su detención hasta hoy, Turquía está viviendo una ola masiva de protestas con cientos de miles de personas protestando la detención de İmamoğlu y lo que aseguran es ellos un juicio político en contra del alcalde de Estambul. Recordemos que İmamoğlu es el gran político opositor en el país y que según la gran mayoría de los sondeos podría derrotar incluso al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que lleva al poder en Turquía desde 2001. Hoy mismo tenían que celebrarse
unas primarias dentro del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, miembro del cual es Ekrem İmamoğlu, para que fuese İmamoğlu declarado oficialmente como el candidato de este partido a las próximas elecciones presidenciales. La detención de İmamoğlu llegó justo antes y, sin embargo, el partido ha decidido seguir adelante con esta votación que ha abierto a todo el público. Todos los turcos están llamados hoy a votar para poder mostrar su apoyo al alcalde detenido, que de hecho esta misma mañana ha sido puesto delante del juez que ha decretado su prisión provisional a la espera de juicio. En otras noticias, en Riad todo está listo para las esperadas conversaciones del lunes en las que participarán delegaciones de Rusia y Ucrania que no tendrán contacto directo, pero sí sostendrán encuentros por separado con oficiales estadounidenses. El Kremlin aseguró este domingo que se esperan negociaciones complejas y descartó una rápida solución a la guerra en Ucrania. Las conversaciones se desarrollarán durante 48 horas y en medio de las diferencias entre ambas partes para lograr un cese temporal de hostilidades. Hablamos ahora de Gaza porque las víctimas de los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra superaron las 50.000 este domingo. Así lo informó el Ministerio de Sanidad del enclave, que además indicó que los heridos superan los 113.000. Esto mientras continúan los ataques desde que Israel rompió el alto el fuego el 18 de marzo y justamente Hamás confirmó que en los recientes bombardeos falleció el líder político del grupo islamista Salah al-Bardawel. Todo ello unido a las nuevas órdenes de evacuación lanzadas por el ejército israelí en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino. Y hablamos ahora de Israel porque este domingo continuaron las protestas en Jerusalén en medio de la crisis política que enfrenta el gobierno. Las movilizaciones se produjeron desde la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu hasta su oficina, mientras que el gobierno vota una moción de censura contra el fiscal general Gali Baharav Miara, el que sería el primer paso para su destitución. En otras noticias, el sábado, Toronto fue escenario de nuevas protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los ciudadanos rechazaron los planes del republicano de anexar a Canadá como el Estado 51 y lo culparon del deterioro de las relaciones entre ambas naciones aliadas históricas. Los canadienses condenaron también los aranceles de Trump y defendieron que seguirán boicoteando los productos provenientes de la Unión Americana y cancelando viajes hacia Estados Unidos. En el sureño estado mexicano de Tapachula, donde permanece la mayor cantidad de migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos, denuncian el aumento del trabajo informal para este grupo de personas. Mientras los migrantes esperan que el gobierno de México regularice su situación para su permanencia en el país. El informe es de Martín Gripo. Vendedores de refrescos o albañiles. En Tapachula, frontera sur de México, el trabajo informal en migrantes está en aumento. Decenas de personas que pretendían llegar a Estados Unidos ahora ven en México una nueva posibilidad de rehacer sus vidas. Sin embargo, la tardanza en la regularización de los estatus migratorios por parte del gobierno mexicano los obliga a vivir el día a día. La difamación, por lo menos yo soy venezolano, soy del estado de Aragua, así como han dicho la gente, de que el tren de Aragua, como dice todo el mundo. No todos somos unas personas flojas, no somos mantenidos. Yo prefiero trabajar y ganarme mi dinero honradamente que a pedirle dinero a otra persona. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos y tras la declaración de emergencia en la frontera con México, el futuro para muchos es incierto. Y desde el inicio de la administración estadounidense, casi 25.000 personas han sido deportadas a México, entre ellas más de 4.500 extranjeros. La mayoría de ellos en subempleados, empleándose en la calle, vendiendo, en los mercados de cargadores, ganando 180 pesos de sol a sol, literalmente de 3 de la mañana a 6 de la tarde. Hay muchos migrantes, pero ya están trabajando, ya no andan en la calle, ya andan tratando de conseguir un trabajo. Cuando no los consiguen en un restaurante, van a otros lados, pero los migrantes siguen estando en Tapachula. El trabajo informal es la única opción de subsistencia para muchos. Incluso en Tapachula denuncian el aumento del trabajo sexual, mientras México sigue en el tercer lugar entre los países con más solicitudes de asilo en todo el mundo. En 2024, el país contabilizó casi 79.000 peticiones de este tipo.
Este domingo, Venezuela reanuda los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos. La noticia llegó después de varios días de tensión entre ambos países y luego de un acuerdo. Esto en medio de la controversia tras lo ocurrido el domingo pasado, cuando más de 200 migrantes venezolanos fueron enviados a una cárcel en El Salvador, lo que desató la indignación de Caracas. William Gassó nos cuenta más. Se reanudan los vuelos de repatriación de migrantes entre Venezuela y Estados Unidos. Ambos países llegaron a un acuerdo el sábado después de varios días de tensión diplomáticas en torno al tema migratorio. Es que hace una semana Washington trasladó a 238 migrantes venezolanos a una cárcel en El Salvador, argumentando que pertenecerían a la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Afirmaciones rechazadas por Caracas, que prometió rescatar a sus connacionales. Gracias a la perseverancia y a la persistencia de nuestro gobierno, reanudamos los vuelos para seguir rescatando y liberando migrantes de las cárceles de Estados Unidos. Y llegará el momento que rescatemos a nuestros muchachos que están secuestrados, desaparecidos, sin haber cometido delitos, ni en Estados Unidos y menos en El Salvador. En Venezuela, la situación de los migrantes enviados a El Salvador preocupa. No han sido juzgados y la administración Trump no reveló ninguna prueba que comprobara que efectivamente eran miembros de la pandilla venezolana. En Caracas, los familiares de los deportados protestaron otra vez para pedir su repatriación. Afirman que no son criminales y que, de ser necesario, deberían ser juzgados en Venezuela. Ellos no han cometido ningún delito en El Salvador. Entonces pedimos que sean devueltos de forma inmediata a su patria, todos aquí, a Venezuela. Es Venezuela quien tiene que sancionar a estos muchachos porque son sus connacionales. La reanudación de los vuelos entra en vigor este domingo. Más de 900 venezolanos retornaron a su país en 5 vuelos de repatriación desde febrero, según cifras oficiales. En Ecuador, este domingo, el presidente y candidato Daniel Noboa y su opositora Luisa González se enfrentarán en el segundo debate presidencial. Este encuentro, que estará dividido en 5 ejes temáticos, también será el inicio de la campaña con vistas al balotaje del 13 de abril. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Daniel Noboa y Luisa González cara a cara nuevamente. Los dos candidatos debatirán en búsqueda de adeptos para la segunda vuelta presidencial de Ecuador, que será el 13 de abril. El encuentro rondará 5 ejes temáticos confirmados: gobernabilidad, educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, y economía y empleo. Los asuntos referidos a la seguridad constituyen una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Durante su mandato, Noboa le declaró la guerra a las bandas criminales, aunque sin resultados positivos. Lo advertimos y lo enfrentamos. A medida que se acercan las elecciones, los grupos terroristas intensifican sus ataques para intentar desestabilizarnos. Pero si ellos atacan con violencia, nosotros respondemos con más fuerza. Pero decimos no más. Vamos a buscar la paz, vamos a buscar la unidad de todo un pueblo que necesita días mejores y oportunidades. La otra gran preocupación de los ecuatorianos es la situación económica. Ese Ecuador que no daba condiciones tampoco para trabajar, para emprender, favorecía a las 20 empresas más grandes y al mediano y pequeño empresario no. Ese es el viejo Ecuador, y el nuevo Ecuador es el que votó y ganó en la primera vuelta. Mientras el Fondo Monetario Internacional quiera prestar el apoyo a Ecuador sin querer, sin exigir que se precarice la vida de nuestros ciudadanos, sin subir IVA, sin quitar subsidios, sin afectar a la ya golpeada economía familiar, pues bienvenidos. Para el segundo debate se incluirá una nueva metodología, un sistema de preguntas cerradas que solamente podrán responderse por sí o por no, y luego tendrán 1 minuto de justificación. Este debate será el puntapié inicial para la campaña, la cual se extenderá hasta días antes de la fecha en la que Ecuador elegirá a su nuevo jefe de Estado. Así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía y les pedimos que continúen con nosotros, que volvemos en breve.